en el libro de Lucas capítulo 13. Vive Cristo para siempre. Aprovechamos también para saludar a todas las personas que puedan seguirnos a través de la plataforma digital. Nuestro gozo poder llegar hasta su casa, hasta su familia y poder ser de bendición para ustedes. Vive Cristo para siempre. Y también para nosotros es una bendición que ustedes, amados hermanos, puedan unirse con nosotros a adorar y a bendecir al Dios de la Biblia. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Lucas capítulo 13, vamos a considerar del verso 6 al 9 y luego nos trasladamos al verso 18 hasta el verso 21. Lo hacemos con la bendición del Padre y del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Verso 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por concedernos este privilegio, por concedernos esta bondad de estar delante de usted. Pedimos que la sangre de Cristo nos haga limpios ante su presencia y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Pedimos que la palabra suya corra, que la palabra suya sea glorificada y que usted, Señor, bendiga de una manera extraordinaria al que oye y al que recibe la palabra, y que la palabra pueda quedar atesorada en lo más profundo de nuestro corazón. Y por hacerlo, le damos la gloria. Amén. Quiero desarrollar este mensaje intitulado Todas las posibilidades. Vive Cristo para siempre. ¿Cómo se siente usted y cómo me siento yo? ¿O cómo nos podemos sentir cuando de pronto estamos frente a un negocio que queremos hacer porque es determinante, porque va a afectar nuestra familia para bien, porque nos va a llevar a un nuevo peldaño de bendición, y tenemos algunos interrogantes y de pronto tenemos algunas cosas que nos hacen pensar en ese negocio, y de repente la persona con la que estamos negociando nos dice: no se preocupe, hágale, yo le voy a brindar todas las posibilidades. Entonces, la persona que tenía alguna duda o que tenía algún temor, inmediatamente dice: ah, bueno, pues así sí. Si es así, no hay problema. Quiero comenzar este mensaje
hablando de un profesor que se está dirigiendo a todos sus alumnos en la universidad. Y de repente entrega todos los exámenes y les dice: les agradezco inmensamente que lean bien lo que dice al principio la hoja del examen. Cada quien agarró su hoja para el examen y lo primero que decía es: después de escribir su nombre y de leer todas las preguntas, tenga la bondad de inclinarse sobre el escritorio y espere hasta que el profesor le diga lo que debe hacer. Y mientras tanto, permanezca completamente en silencio. Todos agarraron la hoja del examen y rapidito comenzaron a darle desarrollo al examen. De repente el profesor se queda mirando a un alumno y va hasta donde el alumno y le arrebata la hoja del examen y le dice: tenga la bondad de salirse de la clase, pero por favor no se vaya, espere afuera. Se queda mirando y va donde otro alumno o estudiante de universidad, le arrebata también la hoja del examen y le dice: salga de la clase. Y lo mismo hizo como con 4. Y los demás, todos juiciositos, se quedaron haciendo el examen. Al tiempo señalado, el profesor se les queda viendo y le dice: muchachos, les quedan 3 minutos para que entreguen la hoja del examen. Luego dijo: les queda 1 minuto. Y luego le dijo: por favor, todos lleven el examen al escritorio. El profesor agarra todas las hojas del escritorio, todas las hojas del examen, y se les dice a todos: de todos estos exámenes que están aquí, solo 4 aproximadamente aprobaron el examen. Y entonces todos los estudiantes de una se miraron unos a otros y dijeron: ¿qué está pasando aquí? ¿Delante de qué estamos nosotros? Y les dijo: muy sencillo, porque lo primero que decía el examen es que una vez que usted coloque su nombre y su apellido, lea todas las preguntas y después se incline sobre el escritorio, coloque la cabeza ahí y no diga ni una sola palabra hasta que el profesor determine qué hacer con usted. Y solamente 4 prestaron atención a lo que decía la hoja del examen. Por tanto, solamente 4 aprobaron el examen. Y luego les dijo: ¿cómo yo voy a darles a ustedes una clase para que ustedes sean los profesionales de mañana, para que ustedes sean los instrumentos de bendición y de utilidad mañana, si ustedes no prestan atención al manual de la enseñanza? Ustedes no van a tener herramientas ni para aprender, ni para ustedes ser útiles, porque ustedes no leen. Y lo que ustedes leen no le prestan
atención. Vive Cristo para siempre. Una vez que terminé de ver ese video, no solamente yo estaba impactado, sino que dije, ¿acaso será esa la razón para que nosotros, como hijos de Dios, no obtengamos los resultados que Dios quiere que obtengamos? Y la respuesta es muy sencilla: sí. Vive Cristo para siempre. La razón por la que nuestra vida cristiana no florece es porque lo que leemos en la Biblia no lo aplicamos a nuestra vida y no lo queremos poner por obra. Pero si todos nosotros colocásemos por obra lo que leemos, nuestra vida cristiana no volvería a ser la misma. Ejemplo, la Biblia dice: el que busca, halla. Pero todos queremos hallar sin buscar. Por ejemplo, la Biblia dice: y a todo el que toque, se le abrirá. El problema es que nosotros queremos que se nos abra la puerta que queremos que se abra, pero no nos atrevemos a tocarla. La Biblia dice: el que pide, recibe. El problema es que queremos recibir sin pedir. Y hay cosas que mientras no las hagamos como dice la Biblia, no se van a hacer en nuestra vida una realidad. Por ejemplo, la Biblia dice: dad. Que yo no puedo recibir si yo primero, alabado el nombre del Señor. El Señor dice: y haya alimento en mi casa, y probadme en esto. O sea, si yo no lo hago, no puedo probar que lo que está diciendo Dios es verdad y que se activó a favor de mi vida. De la razón por la cual no hay crecimiento y desarrollo no es porque la palabra no sea buena, sino porque la palabra ni es recibida ni es puesta por obra. Alabanzas al que vive para siempre. Entonces, aquí nos encontramos frente a todas las posibilidades. Y le voy a decir por qué. Dice la Biblia que un hombre tenía una higuera y que la higuera está plantada en una vid. Es decir, que en esa siembra de uvas solamente hay una higuera. Vive Jesús para siempre. Supongamos hay 1000 matas de uva. Y entre las 1000 matas de uva solamente hay una que no es uva, que es una higuera. Todos los que leemos un poquito en las Escrituras y le prestamos un poquito de atención, sabemos que la vid representa a Israel. Jesucristo vive. Y si la vid representa a Israel, entonces ¿a quién representa la higuera? La higuera tiene que representar a todos los creyentes que no somos del pueblo de Israel. Alabado el nombre del Señor. Entonces la higuera no es la congregación de Israel. La higuera somos nosotros. ¿Dije algo raro? La higuera es usted y la higuera soy yo. Vive Jesús para siempre. Pero ¿qué nos damos cuenta aquí? Que el dueño de la vid es también el dueño de la higuera. ¿Y qué vemos también aquí? Vemos
que el dueño de la vid está muy pendiente que a la vid no le falte nada. Pero a su vez está también muy pendiente que a la higuera tampoco le falte nada. ¿Qué encontramos aquí? Que ese mismo Dios que está pendiente de la congregación de Israel está muy pendiente también de nosotros. Y Dios sabe que para que Israel florezca y para que Israel dé fruto, Él le debe invertir a la vid, Él le debe invertir al pueblo de Israel. Y Él sabe también que para que la higuera pueda servir para algo, también debe invertirle a la higuera. Pero hay un detalle impresionante que a simple vista usted lo lee y no lo coge. Para Israel no hay límite en el tiempo. A Israel Dios no le colocó tiempo. Sencillamente escogió la vid para tenerla y amarla para siempre. Pero a la higuera no. A la higuera Dios le colocó un tiempo limitado para dar fruto. A ver, comencemos con el hermano de la corbata. Este hermano, colabóreme ahí. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Y dijo al viñador, en este caso el viñador sin duda debe ser el Señor Jesucristo. Adiós, gloria. Entonces el Padre le dice a Jesucristo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. A la higuera Dios solo le da para que dé fruto 3 años. Es como si dijéramos que a cada hermano gentil que llega a la congregación, Dios le da 3 años. No se asuste. Le da 3 años para que se llene de fruto. Si a los 3 años que usted y yo llevamos en la iglesia no estamos llenos de frutos, sería muy consecuente con nosotros que prestáramos muchísima atención. Al que vive sea la gloria. El dueño de la vid y el dueño de la higuera le dice al viñador: hace 3 años que he estado viniendo a este cultivo, a esta vid, a esta viña, y me encuentro que la higuera no me produce nada. Vive Jesús para siempre. Ya son 3 años. Y son 3 años, oiga bien, con todas las posibilidades. Y ahora lo vamos a ver por qué. 3 años con todas las garantías. Y dice entonces que el dueño de la viña le dijo al viñador, que sin duda es el Señor Jesucristo: córtala. Mire que la orden no viene por parte de Jesucristo. La orden viene por parte del dueño, que es Dios de la viña. Córtala. A los 3 años y no hay frutos, el Señor Dios le dice al viñador: córtala. Córtala. ¿Por qué córtala? Porque aunque tiene todas las posibilidades
no las está aprovechando. Ahora entonces surge la pregunta, ¿y cuáles son todas las posibilidades? Ok, y ahora volvemos. Vamos al verso 18. En el verso 18, el Señor Jesucristo dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Jesús le pregunta a la multitud. Yo necesito que alguien aquí me diga a qué es semejante el reino de Dios. Y yo me imagino que toda multitud decía, bueno, ¿y a qué será semejante? ¿Y a qué será semejante el reino de Dios? ¿Y a qué será semejante? ¿A qué será semejante? No entendemos nada. No entendemos a qué sea semejante el reino de Dios. Entonces él mismo les dice, muy sencillo, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Vive Jesús para siempre. Pero ¿qué pasa con el grano de mostaza? Dice que un hombre sembró en su huerto. Vive Jesús para siempre. Está hablando de un huerto y de un solo grano de mostaza. Volvemos a lo mismo. Pero con todas las posibilidades, dice que ese grano de mostaza en ese huerto creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Qué significa entonces? Que el reino de Dios, cuando llega a nuestra vida, tiene todas las posibilidades. Y hay un compromiso de Dios con su reino. Y es que en la persona que llega el reino de Dios, esa persona tiene la cosecha garantizada. ¿Por qué? Porque con el Señor no hay pérdida. Con el Señor no se trabaja a pérdida. El Señor dice, el que da un vaso de agua a un profeta, recibe recompensa de profeta. Cristo vive para siempre. Con Cristo y en su reino, nosotros nunca vamos a pérdida. Siempre vamos a tener la cosecha asegurada. Cristo vive para siempre. Y luego nos dice en el verso 20, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? En el primera intervención dice, ¿a qué es semejante? Ahora dice, ¿a qué lo compararé? Y aquí sí que el asunto se pone bien bueno. Porque todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿a qué se puede comparar el reino de Dios? Ya nos dijo que a qué era semejante. No entendíamos, nos lo explicó muy bien. Ahora nos dice que a qué lo va a comparar. No, tampoco sabemos a qué lo puedes comparar. Y atérrese, dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo
hubo fermentado. Toda persona sabe, especialmente los que trabajan con harina, especialmente los panaderos, que ese poquito de levadura que le echó a esa arroba de trigo, sí o sí tendrá crecimiento. Así que ahí no se está trabajando a pérdida y que no hay ni siquiera un solo puñito de harina que no sea afectada por la levadura. Es decir, que en cuestión de minutos o en cuestión de un corto tiempo, la levadura afectó para bien a toda la masa. ¿Qué significa entonces? Yo pregunto, ¿cómo ha comenzado el reino de Dios en nuestra vida? Pudo haber comenzado con un testimonio que oímos, con una oración que alguien nos regaló, con una pequeña sanidad en algún miembro de nuestra familia. Pudo haber comenzado con sencillamente haber oído algo, como por ejemplo, Jesucristo murió por usted. Esa sola palabra, cual grano de mostaza, fue sembrada en nuestro corazón y en cuestión de días ese grano de mostaza creció y se hizo árbol, y ahora las aves del cielo, las demás gentes, las demás personas se benefician de nosotros. ¿Cuántas familias no se benefician de la iglesia? Muchas. ¿Cuántas personas en la ciudad no se benefician a través de estos granitos de mostaza? ¿Cuántos hogares? ¿Cuánta gente no tiene la posibilidad de venir y refugiarse al ladito suyo y coger sombra, y coger protección, y coger fruto, alabanzas al nombre del Señor, y no permitir que el sol nos devore, y no permitir tampoco, aleluya, que tengamos alguna otra necesidad, porque tenemos cobertura en esa mata que sencillamente comenzó en nosotros como un pequeño grano de mostaza. Esa palabra, cuando fue plantada en nuestro corazón, no fue plantada para que se perdiera, no fue plantada para que se quedara igual, fue plantada para que esa diminuta palabra, ese diminuto poder de Dios que fue metido en nosotros, comenzara a tener crecimiento, comenzara a tener desarrollo, comenzara, aleluya, a tener ramas, y comenzar a tener hojas, y comenzar a tener frutos, y comenzar a hacer bendición para otros seres humanos. En otras palabras, cuando el reino de Dios llega a nosotros como un grano de mostaza, tiene todas las posibilidades. Adórelo. Tiene todas las posibilidades. Tiene todas las posibilidades. Usted y yo, aleluya, fuimos escogidos como una porción de tierra en este huerto donde el Señor plantó ese granito de mostaza, y ese granito de mostaza tiene todas las posibilidades de ser lo que Dios ha querido que sea. Alabanza al que vive para siempre. Dios no ha querido que usted en la iglesia se sienta solo, se sienta desamparado, se sienta débil, se sienta caído. Dios lo ha traído, el reino de Dios, a su vida, para que ese reino de Dios crezca dentro de usted en la medida en que solamente Dios puede hacer que crezca. Y ese cuento que la hermana sí es de bendición y que yo no nos pueden enredar a nosotros con eso, pero al Señor no lo pueden enredar, porque el Señor dice: todos tenían
todas las posibilidades. Para todos es la misma gracia, para todos es el mismo Espíritu Santo, para todos es el mismo poder de Dios a diestra y siniestra, para todas es la misma fe, para todos es la misma palabra, para todos es el mismo Dios, para todos es el mismo Cristo. Aquí Cristo no es más grande para uno y más pequeño para otro. No, Señor, Jesucristo no fue levantado para bendecir a unos sí y para bendecir a otros más poquito. No, Señor. Todos tenemos todas las posibilidades. Y cuando nos habla del verso 21, ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Porque es muy posible que el grano de mostaza, una vez sembrado, algún pato, alguna guacharaca se lo pueda comer. Pero ¿cómo hacemos entonces con la levadura que alguien escondió en 3 medidas de harina? Alabanza al que vive para siempre. Esa palabra que fue sembrada en el corazón suyo, que son las 3 medidas de harina, tiene todas las garantías, así como el panadero dice, esa levadura que le puse a esas 3 arrobas de harina, tiene toda la garantía de que esa levadura va a afectar a todas las 3 arrobas de harina, porque está diseñada para eso y tiene toda la capacidad para eso. Yo quiero decirle que ese Cristo, aleluya, que está dentro de usted, tiene todas las capacidades para que todo nuestro ser sea afectado, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, este sí y este no, todos por igual. O dígame aquí alguien que no tiene la levadura del Espíritu. Dígame aquí alguno que no tenga la levadura del poder de Dios en su vida. Porque aquí la levadura es positiva. Poder en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué está pasando pues? ¿Qué está pasando? ¿Por qué toda la masa no ha sido afectada por la levadura? ¿Será que la levadura es mala o será que la harina tiene problemas de entendimiento? A su nombre sea la gloria. ¿Por qué unos entienden y son prosperados y por qué otros entienden y no cambian? Ahora sí, teniendo eso claro, que tenemos todas las posibilidades, volvamos a la higuera. A la higuera solamente le dan 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque a la higuera se le ha dado todas las posibilidades. Cristo vive para siempre. La iglesia tiene una bendición, que el crecimiento para la iglesia no es tardío. Usted notará que toda persona que acepta a Jesucristo, el cambio aparece de una. Y arranca ese crecimiento. Y uno ve al hermano, uno ve a la hermana. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿hasta dónde llegará ese siervo? ¿Hasta dónde llegará esa oveja? Dios mío, se perfila para cosas terribles. Pero de repente aparece un gusano y se comió toda la calabacera. Y de repente uno ve al hermano así, llevado. Mira a los pastores, les da como rabia. Mira la Biblia. Eso fue para el tiempo de la ley. Mira las promesas bíblicas. Eso es para gente afortunada. Mira el consuelo del Espíritu Santo. Eso quién sabe quién será el que me está tocando. Si será el Espíritu Santo, serán mis emociones. Cristo vive, hermanos. Yo pregunto, ¿qué pasó con ese crecimiento
que llevábamos tan lindo, ese fervor, ese gozo? ¿Por qué nos hemos enflaquecido? ¿Por qué más vale dejamos de crecer y nos convertimos esa hora en perfeccionistas y criticones que todo lo criticamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la higuera? A la higuera nomás le dieron 3 años, porque Dios sabe que para la higuera el crecimiento es explosivo. El crecimiento es determinante y garantizado, porque tiene todas las garantías. No hay persona donde llegue el reino de Dios que no pase nada. No hay persona donde llegue el reino de Dios que siga siendo la misma persona muerta, fría, apática, indiferente. No, Señor. Poder en el nombre de Jesús. Pero entonces ahora hay un problema, que así como para la higuera hay tantos privilegios que nunca los tuvo Israel. Para Israel el Espíritu Santo venía sobre uno en 1.000.000. Y ese 1 en 1.000.000 era el encargado de entregar el mensaje. Así dice el Señor, así dice el Espíritu de Jehová. Ese solo tenía el Espíritu Santo, pero a la iglesia no. Aleluya. Dice la Biblia y dice el Espíritu Santo que a la iglesia se le ha dado a todos el Espíritu Santo de Dios. Todos los miembros de la iglesia que tienen a Cristo tienen el Espíritu Santo de Dios garantizado, porque a todos nos dieron las arras del Espíritu. Es decir, que para la iglesia no hay excusa para andar con las alas arrastrando. Para la iglesia no hay excusa para decir: no me congrego, estoy desanimado. Para la iglesia no hay ningún tipo de excusa, porque la iglesia toda tiene el Espíritu Santo por dentro, y el Espíritu Santo es poder de Dios a diestra y siniestra. Es la gloria de Dios en nuestra vida, es la unción de Dios en nuestra vida, es el respaldo del cielo en nuestra vida, y es el que quema la carne, es el que quema la pereza, es el que quema el fastidio, el que quema la murmuración, el que quema el chisme, el que quema el adulterio, el que quema la pornografía, el que quema la avaricia, el que quema el amor al dinero. Pero ¿por qué la iglesia, la mayoría, no está esperando al Señor? Y cuando uno dice: hermanos, pilas, que antes del 29 nos vamos, todo el mundo dice: chifloreto está el pastor. Eso llevan ya 2000 años diciendo lo mismo. Vive Jesús para siempre. Qué terrible, hermanos. ¿Por qué la iglesia casi no le creemos a la palabra? ¿Por qué casi no le creemos a Dios? ¿Por qué casi no le creemos, aleluya, al Espíritu Santo? Vive Jesús para siempre. Volvemos a la higuera. A la higuera solo le dan para que arranque 3 años. Para que muestre lo que va a hacer en 3 años. Si usted y yo en 3 años ya no mostramos para qué fue que Dios nos escogió, ya estamos corriendo peligro. Porque en 3 años ya Cristo tiene que mostrarle al mundo de qué está hecho usted. Y si después de 3 años usted se quiere descarriar, si después de 3 años usted quiere colocarse un dije de la Virgen aquí en el pecho, o una cadenita de oro, con un cristico ahí de oro, vive Jesús para siempre, tenga mucho cuidado. Si después de 3 años usted tiene en su mente metido ahí volver al mundo,
Tenga mucho cuidado. Porque Jesús puede pararse frente a usted y decirle: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Vive Jesús para siempre. ¿Cómo es posible que hoy le tengamos miedo a una prueba y digamos: es que yo no le sirvo al Señor, porque tan pronto como le diga sí, le voy a servir, se me viene el mundo encima? Y a mí qué me importa que se venga el mundo encima. ¿Acaso no habrá poder de Dios para levantarme con mundo y todo, con catedral y todo, con todo lo que se me venga encima? Hay poder de Dios para quitarlo, hay poder de Dios para desbaratarlo, hay poder de Dios para abrirse paso, aleluya, con lo que tenga con su vida, porque no es usted el que obra, no es usted, es el poder de Dios que está en usted el que se va a encargar de abrirle puertas, de bendecirlo, de proveerle, de suplirle. Si en 3 años mi madre nos decía: hijos, si ustedes a los 30 años no han conseguido nada, es muy probable que mueran sin tener nada. Alabanza al que vive para siempre. Y eso nos lo decía cuando apenas éramos adolescentes. Entonces, ¿qué entendíamos nosotros? Uy, nos tocó pellizcarnos. Nos tocó pellizcarnos porque mamá dice que si a los 30 no tenemos nada, es muy probable que moriremos sin nada. Y el Señor dice: si a los 3 años no tenemos los frutos que debemos de tener como iglesia, eso es peligroso. Eso es peligroso. Al que vive sea la gloria. Entonces, el dueño de la vid y el dueño de la higuera no le dice nada a la vid, pero dice: yo tengo problemas con la higuera, porque la higuera cree que no le estoy prestando atención. La higuera cree que no estoy invirtiendo en ella. La higuera piensa que no me ha costado trabajo, así como me costó trabajo Israel para yo ser su salvador. La iglesia también me costó trabajo. Yo fui a la cruz, yo decidí morir por ellos, yo decidí derramar mi sangre por ellos, yo decidí dejarme escupir por ellos. Yo, siendo Dios y sin pecado, dejé que me colocaran por el piso por amor a ellos. Ahora ellos no quieren ni que nadie los mire. Y cuando alguien los mira así como rayados, de una van levantando la cabeza como serpiente. ¿Y qué me mira? Tengo monos en la cara, soberbios, altivos. No queremos padecer por el nombre de Cristo. No queremos soportar nada por el nombre de Cristo. Pero ¿cómo fue Jesús cuando llegó Judas y le dijo: salve, maestro? Y le tomó la barba y le besó el cachete. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Oh, gloria a su nombre para siempre. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos hace una injusticia? Vive Jesús. Yo como que no vuelvo por allá. Eso es puro cuento, mija. Descarriémonos. Y la mujer: bueno, mijo, si usted quiere no volvemos. Nos vamos para la quinta, mijo. Allá no nos van a molestar. Poder en la sangre de Cristo. Y dice, le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto, no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La tierra está siendo perjudicada por esa higuera que no quiere dar fruto. Oiga, y llega Cristo y se lleva las manos a la cabeza. Dice: padre, ¿qué acabó de decir? Sí, que la corte, mijo. Le dijo: no, padre, hagamos algo. Déjeme este año que yo vaya y cabe alrededor de ella y le eche abono.
Si da fruto, bien. Y si no, córtela usted, pero yo no la corto. Tenemos todas las garantías, ¿sí o no? Tenemos todas las garantías, ¿sí o no? Si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Pero yo no la voy a cortar, porque yo di mi vida por esa higuera. Padre, si no da fruto, córtela usted, pero no me mande a mí a cortar lo que yo amo. No me mande a mí a cortar lo que está en lo más profundo de mi corazón. No me mande a mí a cortar a lo que yo embellezco todos los días. A los que no hay culto que yo no bendiga. A los que no hay culto que yo no les hable. No hay culto que yo no trate con ellos. Que son duros, yo no sé por qué son duros, Señor. Pero tienen todas las garantías. Al que vive sea la gloria. Nosotros somos la higuera que estamos en medio del pueblo de Israel. Para nosotros no hay mucho tiempo, pero tenemos todas las garantías. Y no podemos decir que es que el viñador es mezquino con nosotros, que es que el viñador no le caemos bien. No, si a alguien le caemos bien es a Jesucristo. Si alguien se interesa por la iglesia, se llama Jesucristo. Dice que Jesucristo embellece a la iglesia, limpia la iglesia, santifica la iglesia, purifica la iglesia, le habla en sueño, le habla por la palabra, le habla por las piedras, pone a las piedras para que les hable. Me decía un hermano nuevo: pastor, dejé como 3 meses de ir a la iglesia y mi mujer no es evangélica, ella es católica. Y comenzó a decirme: epa, fulano, ¿y usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Digo, ¿cómo? Mi mujer católica me está diciendo que por qué no he vuelto a la iglesia. No, mija, tengo problemas. Digo, pues no deje de ir a la iglesia, no deje de congregarse, no deje de buscar a Dios. Y cuando él me contó, yo le dije: ay, padre, hermano, las piedras hablan cuando, aleluya, cuando no hay alguien para que nos diga, para cuando no hay alguien que nos amoneste, Dios utiliza a las mismas piedras para que nos digan a nosotros que no somos de allá, que somos de allá, que no somos del mundo, que somos del reino celestial y que tenemos todas las garantías. Yo pregunto, ¿será que a partir de hoy comenzará a pasar algo extraordinario en nuestra vida? Yo diría, Señor, que a partir de hoy algo extraordinario comience a pasar en nuestra vida. Porque hay un problema. Cuando lleguemos ante el Señor, no nos vamos a poder escudar detrás de nadie. Nosotros y Dios. Y cuando le digamos: Señor, es que usted sabe que yo soy humano. Usted sabe que yo sufría mucho de yo era muy nerviosa. Entonces Él le va a decir: ¿y tú crees que tú eras más nerviosa que Pedro? Mira, Pedro, ¿a dónde lo llevaron los nervios? A negarme, a maldecir, a encerrarse con los otros 10. Pero ¿qué pasó? Yo lo llené con mi espíritu. ¿Y se le quitó el miedo a Pedro o no se le quitó? ¡Ay, sí se le quitó! Pues a usted también se le podía quitar el miedo si tan solo aprendiera a pasar media hora en la presencia de Dios, con las manos extendidas, con un corazón abierto y con lágrimas en los ojos y con una porción de la Biblia todos los días. Se le quita el miedo, se le quita la carnalidad, se le quitan los temores de volver al mundo, se le quita el desánimo, todo se le quita cuando comience a comer de esta palabra, que es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Sabe por qué usted se siente así? Porque usted no se alimenta del pan vivo que es la palabra de Dios.
Pero si empezamos juiciositos a alimentarnos de la palabra de Dios, al mes lo primero que nos van a cambiar es las hojas, y a los 2 meses lo que va a aparecer son las flores, y a los 3 meses los frutos. Esto no es para 1, para 2, es para toda la higuera, porque la higuera tiene todas las garantías. Póngase de pie. Si quiere pelear, pelea con Dios, pero no conmigo. Padre, te damos gracias inmensamente por la palabra. Qué buena es tu palabra, Señor. Despiértame a mí primero. Permita que esa palabra me absorba, se meta en mis tuétanos. Esa palabra me dé vida y le dé vida a esta iglesia. Guarda y bendiga esta congregación y haga de todos y cada uno lo que te propusiste. En el nombre de Jesús. Amén.